Hola, bienvenidos a la Diplomatura en Programación. Esto es la materia 3. Seguimos con programación en C y vamos a empezar a ver algunos conceptos más profundos. En este caso vamos a arrancar con todo el concepto de arrays y algún repaso de alguna de las cosas. Y como pueden ver, estoy con algo de compañía hoy. Vamos a seguir con ellos acá. No sé si habrán visto que en alguna de las películas los programadores o la gente de sistemas a veces tienen como juguetes, muñequitos o cosas. Vamos a utilizarlos, ¿sí?, en un concepto que tiene que ver con algo parecido a, no sé si vieron la película Náufrago, pero van a jugar un rol parecido a Wilson en un punto. Es importante que entendamos un poco el contexto de cómo los vamos a utilizar, porque tiene que ver con una técnica que utilizamos los programadores para encontrar algún tipo de problemas. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a ver de vuelta el primer programa que ustedes, yo, cualquiera pudo haber escrito cuando arrancamos a aprender a programar en C o en cualquier otro lenguaje, el Hola Mundo, ¿sí? Fíjense de vuelta la estructura muy simple de este programa y pensemos un poco, realmente, si de vuelta recapitulando un poco sobre los conceptos que nosotros empezamos a ver en esta diplomatura, en realidad la computadora cuando ejecuta este programa, ¿sí?, y nos muestra el Hola Mundo por pantalla, ¿está realmente entendiendo lo que dice este programa? ¿Realmente entiende todas esas letras o en realidad lo que está haciendo es otra cosa? Bueno, si ustedes recuerdan de lo que era la primera clase, nosotros vimos que en realidad la computadora internamente, bien a bajo nivel, lo que está haciendo es interpretando unos y ceros, voltaje, si existe voltaje o si no existe ese voltaje. Y en realidad lo que está haciendo es básicamente esa interpretación y traduciéndolo después en una pantalla para que nosotros veamos ciertos caracteres. Pero básicamente la computadora lo que necesita como entrada es un formato específico de un archivo ejecutable, ¿sí? Y nosotros hemos visto en la materia anterior, mientras trabajábamos con esos ejemplos bien básicos de C y los primeros pasos que empezamos a ver, que para que el Hola Mundo apareciera en pantalla no era suficiente solamente con escribir este programa, sino que teníamos que escribir este programa y realizar un paso, ¿sí?, previo para generar, ¿qué? Teníamos que generar ese archivo ejecutable, ese programa ejecutable por la computadora y después ejecutar ese programa para que el Hola Mundo saliera en pantalla. Básicamente lo que hacíamos era utilizar una herramienta que nosotros llamamos en general compilador, y lo que hacíamos era compilábamos ese programa, este programa en texto que es más o menos entendible por nosotros ya en este punto, y lo traducíamos ¿en qué? Lo traducíamos en un archivo binario, ¿sí? Y podríamos representarlo, por ejemplo, de esta manera, ¿sí? Lo traducíamos en unos y ceros dentro de un archivo, que esto es realmente lo que la computadora entiende, y en base a estos unos y ceros es que la computadora, cuando nosotros ejecutábamos ese programa, podía mostrarlo por pantalla. Bueno, tiene que ver un poco. Vamos a recapitular, no sé si se acuerdan de estas imágenes que también las vimos cuando vimos los primeros pasos en la diplomatura, que tenía que ver con hacer esta analogía entre ver absolutamente todo ese mapa de carreteras de golpe al principio o entrar a enfocarnos en lo que realmente era importante en cada momento. Esto lo vamos a ir repitiendo y nosotros vamos a ir avanzando de esta manera. Hicimos un poco esto, ¿sí?, cuando trabajábamos con el tema de la compilación. Y ahora vamos a ver, porque la idea va a ser empezar a comprender un poco más algunas herramientas que hay relacionadas con el tema de la compilación y qué es lo que hace la computadora cuando está compilando. Si recuerdan cómo nosotros teníamos que compilar el programa Hola Mundo, fíjense, ahí vemos las tres líneas básicas, ¿sí?, o las dos en realidad, y después la ejecución del programa. En la primera línea lo que vemos es, estamos haciendo un cc holamundo.c con un guión O y poníamos el nombre del programa. Si no poníamos el guión O, ¿sí?, automáticamente el compilador iba a poner un nombre de archivo ejecutable por defecto, ¿sí? Y ese nombre por lo general en Linux es un a.out, o en las plataformas Windows podría ser un a.exe, ¿sí? Pero fíjense como ya nosotros estamos utilizando una opción
de ese programa compilador, que es el guión O, y que nos permite generar el nombre del archivo de salida. ¿Y qué hacíamos en un segundo paso? Ejecutábamos ese archivo, ese programa ejecutable, el .out, el holamundo.out. Al hacer eso, la computadora tomaba todos esos unos y ceros que le estaban dando en ese lenguaje, que es lo que la computadora entiende, le estaba dando las instrucciones para imprimir el Hola Mundo en la pantalla, ¿sí? Fíjense que nosotros ahí, si bien no es tan complejo, ya tenemos que estar escribiendo el nombre del archivo que queremos compilar, el nombre de salida del archivo que queremos compilar, ¿sí? Ahora vamos a ver este otro ejemplo. No sé si se acuerdan cuando vimos en las clases prácticas también el ejemplo del programa de centavos, que calculaba los centavos. Este programa nos pedía el ingreso de una cierta cantidad de pesos y hacía un cálculo matemático para mostrarnos la cantidad de centavos que nosotros teníamos también, ¿no? La equivalencia. Bueno, fíjense acá las dos primeras líneas en donde nosotros estamos viendo, en realidad vemos la compilación, pero ya no hay solamente un guión O, ¿sí? Con el nombre de salida, sino que ahora tenemos un guión LM, ¿sí? En este caso, si se acuerdan, nosotros teníamos un problema en este programa. Teníamos un problema con el tema de las matemáticas, ¿sí? Y el redondeo. Veíamos que así se sucedían algunas situaciones medio extrañas cuando nosotros imprimíamos los centavos por pantalla, había algún problema de redondeo. Y para solucionarlo, lo que hicimos fue utilizar una función de la librería matemática. ¿Qué pasó? Cuando queríamos compilarlo, teníamos un error. ¿Por qué? Porque nos faltó decirle al compilador que tuviera en cuenta que estábamos utilizando la librería matemática y que la incluyera también en nuestro programa. Y de esa forma lo solucionamos con el guión LM. Todo esto le empieza a agregar complejidad a nuestra cadena a nuestro comando, ¿sí? Esa cadena de caracteres que nosotros tenemos que tipear para poder compilar un programa. Ahora vamos a ver otro ejemplo también, ¿sí? Y vamos al código de una calculadora muy simple que sumaba dos números enteros, ¿sí? Bueno, en este programa fíjense cómo lo que nosotros estamos haciendo es muy simple. Imprimimos una breve descripción de lo que hace esta calculadora simple de dos números. Leemos un entero, leemos el segundo entero con las dos funciones leerint que teníamos en la librería de iprog e imprimíamos la suma de esos dos enteros por pantalla, ¿sí? Ahora presten atención a esto. Fíjense cómo nosotros hacíamos el include de la librería, ¿sí? Y acá otra vez vuelvan a esas dos imágenes, toda la foto de la carretera visto completo, todas las conexiones y solamente lo que nos interesa en un punto. Cuando nosotros incluimos de esta manera, fíjense que hay una diferencia, creo que algo habíamos resaltado en su momento, pero hay una diferencia en cómo estamos haciendo el include del stdio.h y cómo hacemos el dprog.h. Esto fue la forma más simple que teníamos para trabajar inicialmente con una librería, reutilizar esa librería desde un directorio, de una carpeta que estaba al nivel de los programas que ustedes estaban realizando. Fíjense que tiene comillas dobles, ¿sí? En lugar de el símbolo menor y mayor para la librería. Bueno, eso es una técnica, una forma muy simple de generar una librería que nosotros utilizamos en ese caso. De esa forma simplificamos muchas cosas para no tener que realizar muchos comandos para compilar correctamente una librería con su archivo fuente, con su archivo de encabezado y demás. Pero fíjense si nosotros, en lugar de hacer esto, posiblemente alguno de ustedes lo haya probado o no hay ningún problema, pero la idea era utilizarlo de esta manera, que era la idea en cómo funcionaba esta librería básica. Si nosotros lo hubiésemos cambiado, si hacemos ese cambio ahora, por ejemplo, y hubiésemos puesto dprog.h con el signo de mayor y menor, de la misma forma que está la otra librería, el estándar input and output, ¿sí? Si hubiésemos hecho esto, ¿qué hubiese pasado? Vamos a la consola. Esto no es algo que tengan que hacer, es solamente yo lo estoy ilustrando. Hubiésemos hecho un cc calc.c
y hubiésemos puesto calc.out como el nombre del archivo ejecutable de salida. Pero al ejecutar esto, ¿sí?, con ese pequeño cambio, hubiésemos tenido un error. Hubiésemos visto algo parecido, algo similar a esto en la pantalla de nuestro compilador. Ahí resalté un poco el fatal error y donde está indicando que el problema es la librería dproc.h. No lo hubiese encontrado, nos hubiese dicho algo como eso, no such file or directory. No está encontrando nuestra librería y esto justamente sucede porque no conoce, no le hemos dado ninguna instrucción a nuestro programa compilador sobre cómo entender esa librería, dónde buscarla, cómo obtener el código fuente, cómo obtener los encabezados, ¿sí? En su momento lo solucionamos de una forma muy borrador, podríamos decir, muy simple. No es la forma correcta de generar una librería, pero funcionó y nosotros ya podíamos utilizar muy rápidamente sin tener que entrar en ciertos detalles. Bueno, una de las utilidades que tenemos dentro del paquete de programas de compilación y programas utilitarios cuando programamos en C es el programa Make. Este programa Make no está solamente disponible para C, está para C++ y muchos otros lenguajes de programación. Si bien pueden utilizar el Make, algunos tienen otro nombre, pero básicamente es una utilidad que lo que hace es, podríamos definirlo como automatizar y simplificarnos el proceso de compilación. Fíjense que todos nuestros ejemplos, a medida que nosotros empezamos a ver ciertas cosas, ¿cómo queremos cambiar el nombre por defecto del archivo ejecutable? Bueno, tenemos que poner un guión O. ¿Cómo hacemos para indicarle al compilador en este caso, cuando teníamos el problema de los centavos, que estamos utilizando la librería matemática y teníamos que incluirla en nuestro programa? Bueno, no era tan simple. En ese caso especial teníamos que poner ese guión LM, ¿sí? Entonces se empieza a complejizar. Fíjense de vuelta el ejemplo, ¿sí? Parece que no es mucho, pero a medida que nosotros empezamos a avanzar y tenemos que hacer cosas más complejas y empecemos a trabajar con nuestras propias librerías también de la manera correcta, vamos a empezar a tener ciertos, no problemas, pero se va a empezar a poner más tedioso el tener que indicarle todas las cosas a mano al programa GCC, que es el compilador, básicamente. En este ejemplo de vuelta, recordamos cómo era que teníamos que hacer con los centavos. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros utilizáramos Make? Bueno, lo único que tendríamos que escribir en pantalla, ¿sí? En este caso, fíjense en el prompt, nosotros tenemos el pesos, esta es una consola de Linux, el ejemplo. Escribimos Make. Y por arte de magia, no es magia, ahora vamos a ver un poquito más, lo que sucedería es que va a empezar, ¿sí?, a ejecutar una serie de pasos para poder compilar de manera correcta el programa, incluir las librerías y todo lo que sea necesario. Fíjense cómo ya ahora incluso estamos escribiendo menos cosas de lo que hacíamos antes. ¿Qué es lo que sucedería? Bueno, en este primer paso veríamos una primera línea en donde ya vemos ahí que está llamando a GCC en lugar de CC, son equivalentes en las plataformas Linux, al menos es un alias uno del otro. Y fíjense que ya tenemos varias opciones más, ¿sí? Ahí vemos que hay algo como el main.c, pero tiene más modificadores en la entrada. Después de esta podemos ver también otra línea. Esto va a ser cosas que nosotros veamos en pantalla a medida que usemos el make. Vamos a ver otro tipo de sentencia donde ahora ya ahí aparece dproc.c. Algo está haciendo con la librería. Está compilando también la librería y la está incluyendo. Después otra vez otra línea y está trabajando con algunos archivos que si bien no son .c pero son .o. Bueno, esto es algo que fue generando en los pasos anteriores. Ahí ya vemos el guión LM. Después vamos a ver otro tipo de comandos, ¿sí? Que lo que hacen es eliminar ciertos archivos temporales que se fueron creando en este proceso de compilación con make, ¿sí? Y en algún punto va a terminar de ejecutar. Ustedes van a ver este tipo de líneas que van a ir apareciendo en su consola, en su pantalla, y van a tener de vuelta el prompt que les va a pedir a ustedes, bueno, ya terminé, ahora me podés dar el próximo comando, ¿sí? Y en ese punto lo que nosotros vamos a hacer es, ahora ya estamos listos para ejecutar nuestro programa. Fíjense que
de tener que escribir de vuelta el cc, el nombre del programa .c, -o, con el nombre .out y poner alguna cosa más para compilar correctamente con la librería que corresponda, nosotros estamos haciendo varios pasos en uno utilizando make y solamente escribimos make en pantalla, ¿sí? En el directorio donde tenemos nuestro programa. Y ahí el siguiente paso sería ejecutar nuestro programa, ¿sí? Que lo hacemos en este caso con un /main, ¿sí? Ahí hay ya ciertos nombres por defecto asumidos y configurados dentro del programa make, pero básicamente fíjense que los dos pasos son bastante simples. Escribimos make y después llamamos a /main para ejecutar el programa que acabamos de compilar. Y en ese caso, ahí aparecen las tres líneas, la interacción, digamos, resumida rápidamente de cómo podíamos trabajar con nuestro programa. Pero lo importante acá es, si bien hay más cosas en pantalla, en realidad todo lo que hay entre el make y después que nosotros ejecutamos el main es algo que automáticamente lo va a estar ejecutando el programa main. Ahora, ustedes dirán, ¿esto cómo es que funciona? ¿Cómo es que sabe lo que tiene que hacer? ¿Es por arte de magia, como dijimos al principio? No hay arte de magia. Y lo que sucede es que hay un archivo de configuración que le dice a make cómo tiene que compilar nuestro programa de manera específica. Y ese es un archivo que se llama makefile. Puede tener cualquier nombre. La convención en make es utilizar el archivo que se llame makefile. Y ese archivo va a vivir, va a existir en el mismo directorio donde está nuestro programa, ¿sí? En la raíz de nuestro directorio. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar, al menos en la materia anterior, empezamos trabajando, organizando nuestros proyectos en distintos directorios. Teníamos nuestro programa Centavos, nuestro programa Hola Mundo, podía haber otro tipo de programas, me acuerdo el De Acuerdo, por ejemplo. Cada uno en su carpeta con su archivo de código fuente .c, ¿sí? En este caso vamos a tener ese mismo archivo, ¿sí? Y vamos a tener un archivo adicional que es el makefile. Ustedes no se tienen que preocupar por el contenido del makefile, ¿sí? De vuelta, vamos a pensar en esa imagen en donde teníamos la gran complejidad de todas las carreteras y solo lo que nos importa. Lo que nos importa en este punto es hacer un poco más fácil la compilación, poder compilar ciertas librerías y no tener que preocuparnos cuándo tenemos que hacer el guión LM, cuándo tenemos que hacer otro tipo de modificadores para poder incorporar correctamente la librería dprog o alguna otra librería que nosotros empecemos a programar para nuestros propios ejercicios si así lo quisiéramos. Entonces vamos a utilizar make y vamos a utilizar un makefile por defecto que nosotros desde dprog le vamos a estar proveyendo, tanto para plataformas Linux como para plataformas Windows también. El de Linux es el mismo que va a servir para algunos de ustedes que tengan Mac, así que en ese contexto no se preocupen. Así que básicamente la idea es, a partir de ahora vamos a empezar a utilizar make para compilar. Fíjense, ahora en esta imagen les estoy mostrando cómo se ve el Visual Studio Code en la máquina que yo tengo instalada Linux. Y tenemos el ejemplo del programa de Centavo. Fíjense, debe estar arriba mío el Explorer, donde se muestra los archivos que yo tengo dentro de la carpeta Centavos de este programa, ¿sí? Fíjense que tengo el main.c. Ahora, en vez de llamarlo centavos, lo dejé como main.c. Fíjense que arriba del main.c está el ejecutable de Linux, main, sin extensión, no tiene un .out, directamente main, un poco más simple. Y fíjense que tenemos otro archivo abajo con una M en naranja, que es el makefile, ¿sí? Y debe estar de este lado. Tenemos el código fuente del programa donde estábamos utilizando el stdio para las entradas, Standard Input and Output, la librería de matemáticas, y tenemos dprog en la nueva forma en la que nosotros la vamos a empezar a utilizar a partir de esta materia ahora. Y está el trabajo que nosotros habíamos realizado con la librería centavos y ahí viene el código, ¿sí? Obteníamos desde teclado la cantidad de pesos que nos decía el usuario, ¿sí? Hacíamos una conversión a centavos, fíjense, con la función round, que está dentro de la librería mat.h, y después imprimíamos la cantidad de centavos, ¿sí? Por pantalla. Así que ese es el código del programa.
ahora vamos a volver a ver, ¿sí?, aquí un ejemplo de cómo se va a ver el explorador en esta nueva estructura, ¿sí?, de directorios que nosotros vamos a empezar a usar a partir de esta materia para organizar nuestros programas, los códigos en los que vamos a ir trabajando, ¿sí? Fíjense que yo llamé a una carpeta englobadora de todo proyecto C-M3 por la materia 3. Ustedes pueden ponerlo, pueden seguir trabajando con el mismo nombre de carpeta, pero va a tener que tener una modificación esa estructura, ¿sí? Fíjense que ahí ya hay unas cuantas cosas más. Tenemos un directorio include y tenemos dproc.h. Después tenemos un directorio lib, una carpeta lib, y ahí está el dproc.c. Fíjense cómo ahora lo que tenemos es discriminado, disgregado lo que son el código fuente concreto con toda la implementación de las funciones de dproc, de la librería, y tenemos por otro lado el archivo de headers, ¿sí? Esto es una manera un poco mejor de trabajar con las librerías. En el caso anterior nosotros habíamos hecho un dproc.h donde estaba todo incluido ahí. Era algo, como les dije, más borrador, ¿sí? Ahora vamos a ir un paso más. Vamos a dividir correctamente la librería en lo que es la parte del header y la parte del código fuente. De vuelta, no es necesario que ustedes entren ni miren este código por ahora, pero vamos a empezar a hacer hincapié en estos conceptos y en el proceso de compilación, que es un poco más complejo de lo que nosotros veníamos realizando en los primeros pasos con C. Después tenemos un directorio My Projects, ¿sí? Ahí van a estar todos sus proyectos. Fíjense también en este caso, yo estoy empezando a utilizar un poquito más de inglés ahora, ¿sí? Lo voy a ir traduciendo a medida que vaya diciendo las cosas, pero quiero que se empiecen a familiarizar un poquito más con el inglés y con algunas palabras. No porque sea súper necesario, pero realmente nos vamos a topar con muchas cosas en inglés. Va a ser mucho más fácil trabajar con los compiladores, no tener que cambiarles el lenguaje al castellano. Las traducciones al castellano no son buenas. Y la realidad es que en el mundo laboral, cuando ustedes salgan, ¿sí?, a trabajar, va a haber muchas cosas en inglés que no van a ser traducidas o que no van a ser trabajadas directamente en castellano, como es en el caso de los errores de compilación de ciertos programas y demás. Entonces está bueno empezar a familiarizarnos de a poco con el lenguaje y con ciertas palabras, ¿sí? Vamos a ir mezclando el inglés con el español, pero en algunos casos yo lo voy a dejar. Include significa incluir, lib es librerías, en ese caso library en inglés es la misma abreviatura que utilicé. My projects, mis proyectos. Y ahí adentro ustedes ven, ¿sí?, que ahí yo ya tengo varios proyectos. Tengo Calc, Centavos Win, ¿sí? La representación es el mismo programa hecho para Windows que para Linux. Recuerden que los que estamos en Linux tenemos una plataforma distinta de los que estamos en Windows, ¿sí? Y hay diferencias. Uno es el programa exe, otro es otro tipo de ejecutable, los binarios son distintos. Y el Hola Mundo también en sus dos versiones. Hay otra carpeta que es la Other Projects. En este caso Other Projects va a estar vacía, ¿sí? La vamos a tener ahí, ¿por qué? Porque vamos a empezar a trabajar con nuestros compañeros pronto, ¿sí? No directamente, no ya en este punto, pero vamos a empezar a intercambiarnos programas con nuestros compañeros para testear lo que otros están haciendo. Y vamos a utilizar ese directorio para poner los programas de nuestros compañeros, de los que serían, en este caso en simulación, nuestros compañeros de trabajo. Y vamos a empezar a interactuar de esa manera. Esa carpeta Other Projects es para eso. Y fíjense que hay una carpeta que se llama Template, que básicamente son plantillas, ¿sí?, que nosotros podemos reutilizar. Ahí tenemos dos carpetas, Basic Program Linux, Basic Program Win. Básicamente es un programa muy básico para Linux y un programa muy básico para Windows. Fíjense que ambos tienen dos archivos. Tenemos por un lado el main.c y por otro lado el makefile. Para Windows y para Linux el makefile es diferente. Hay algunas cosas, se podría llegar a algún tipo de configuración genérica que funcione en ambos. En este caso tiene cierta complejidad y hace ciertas cosas y tenemos que tenerlos separados, ¿sí? Es muy común que el makefile de una plataforma, la configuración del makefile, ¿sí?, sea diferente a otra.
Si ustedes llegaran a abrir el Makefile, la idea no es que los modifiquen, ¿sí? Sino que trabajen con ese Basic Program Linux y Basic Program Win, esas dos carpetas, y las utilicen como su punto de partida. ¿Cuál sería el trabajo? Esto lo vamos a ver, no se preocupen, lo vamos a explicar en videos prácticos paso a paso. Pero básicamente lo que vamos a hacer es copiar, ¿sí?, la carpeta Basic Program Linux o Basic Program Win, dependiendo en qué plataforma están ustedes, la van a copiar dentro de My Projects. La copian y la pegan. Y después le cambian el nombre al directorio y ya tienen, ¿sí?, su estructura básica para empezar a trabajar en ese nuevo programa que están realizando. Si tuvieran que hacer el Horamundo, harían eso. En mi caso, yo copiaría Basic Program Linux, lo copio y lo pego dentro de My Projects, le cambio el nombre, le pongo Horamundo y ahí abro directamente el main.c, codifico lo que quiera codificar en ese programa y escribo make y automáticamente va a funcionar como vimos. El make va a mostrar una serie de instrucciones por pantalla, ¿sí? Luego de esas instrucciones me va a dejar el prompt y yo ya voy a poder llamar al ./main para ejecutar el programa que estaba realizando, ¿sí? Como para cerrar un poco el bloque de vuelta a las imágenes, es muy importante que entiendan qué y por qué lo estamos viendo de esta manera. Era muy importante que ustedes entendieran cómo funciona el compilador. Que hay un programa compilador que es el CC, el GCC, y que tiene una serie de parámetros, ¿sí? Y que se empieza a complejizar cada vez más y que la cantidad de parámetros que nosotros tenemos que enviarle a ese compilador, ¿sí?, es muchos y muchas veces tenemos que llamar varias veces al compilador para hacer pasos intermedios y poder compilar las librerías y poder hacer todo lo que queremos. Ahí los programadores en su momento crearon esta utilidad, la utilidad make, y es donde nosotros ahora vamos a utilizarla, justamente para quedarnos solamente y poder estar con la imagen que está aquí abajo y poder solo ver lo que queremos ver y no entrar en esa gran complejidad que es el Makefile y la configuración. El Makefile es en sí mismo un mundo y un nuevo lenguaje. Habría que aprender otro lenguaje diferente para aprender cómo configurar Makefile. No hay ningún problema, aquellos de ustedes que quisieran hacerlo, ¿sí? Hay un montón de recursos en internet para aprender este tipo de cosas, pero nosotros en este punto lo que les decimos es importante que nos enfoquemos justamente en lo importante en este paso, que es seguir avanzando y conocer lo básico de C y ahora seguir con algunos conceptos adicionales que vamos a ir viendo en esta materia. Solamente decirles, ¿sí?, que ustedes van a estar utilizando el programa Make para simplificar un montón de cosas que serían muy complejas de ver en este momento, ¿sí? Así que con eso ya tienen una idea bastante cerrada de el por qué y qué es lo que vamos a estar utilizando en este momento. De vuelta, vamos a tener videos específicos, me van a ver a mí trabajando en la pantalla de la computadora, ¿sí?, como para explicarles cómo crear un programa desde cero, ¿sí?, en base a estas carpetas. Y además lo que vamos a ver es cómo instalar el Make para Windows, porque en Linux y creo que en Mac es lo mismo, el paquete, cuando nosotros instalamos el compilador de C, ya viene con una serie de utilidades y Make está dentro de ellas, ¿sí? Para Windows, ¿sí?, no tenemos eso mismo con la instalación que habíamos hecho, así que hay un video específico en donde ustedes pueden ver cómo en internet buscamos la utilidad make, ¿sí?, bajamos esa utilidad, instalamos, hacemos un cambio en las variables de entorno. Así que eso ténganlo en cuenta, no es necesario que lo hagan ya, vamos a continuar con la clase de teoría, pero como para que tengan una idea de lo que está sucediendo ahí. Por último, mencionarles que esta nueva estructura también de carpetas que nosotros vamos a utilizar, que es la recomendada, se las vamos a dejar, las van a tener junto con esta clase de teoría, van a tener opción para bajar, ¿sí?, una carpeta base que ya va a tener el Basic Program Linux, el Basic Program Windows y esa estructura y el dprog nuevo, ¿sí?, que ustedes veían ahí con el include, con el leave, el my projects, el other projects. Ustedes van a ver esa estructura de carpetas con los archivos que necesitan tener ahí, bien básico. Para la gente que está trabajando en Linux lo vamos a tener con tar.gz, toda esa estructura de directorios, se van a bajar ese archivo. El tar.gz es algo así como un programa, como un zip o como el rar para Windows, ¿sí?, que también figura ahí.
Básicamente lo que hicimos fue compilar toda esa carpeta, empaquetarla en un único archivo. Ustedes se pueden bajar, los que estén trabajando en Linux, el targz, extraen eso y ya van a tener la carpeta completa lista para trabajar con esta nueva estructura. La gente de Windows, quien no conozca el .rar, no se preocupen, es como un archivo zip o básicamente es un archivo que comprime y empaqueta una serie de archivos todos juntos en uno solo, hace un paquete, ustedes ven un único archivo y teniendo instalada la utilidad WinRAR en su computadora pueden extraer o crear archivos, ¿no? WinRAR. En este caso, la gente que esté trabajando con Windows se va a bajar el archivo de esta carpeta template, ¿sí? Que es la nueva carpeta para sus proyectos, está en RAR y van a poder extraerlo. Y para aquellos que quieran armar esta estructura manualmente, que ustedes la vieron, ¿sí? La tienen en la imagen anterior, vamos a también dejarles para que se bajen individualmente los archivos, ¿sí? Esos van a ser el dproc.h, el dproc.c, la nueva versión. Ustedes lo van a tener que ubicar a mano quienes quieren hacerlo de esta forma, con archivos individuales. Y también vamos a tener los archivos individuales del main.c y el makefile, ya tanto para Linux como para Windows, ¿sí? O sea, van a tener estas tres opciones. Lo ideal, lo más fácil, digamos, para quienes estén acostumbrados a utilizar o el targz o el RAR, bájense esos archivos y directamente van a tener ahí la carpeta completa ya prearmada con ese template. Bueno, y ahora vamos a seguir con el siguiente concepto que tiene que ver con la compilación. Bueno, muy bien, entonces ahora con el concepto de compilar, lo que es la compilación. Nosotros decíamos que escribimos nuestro programa, lo compilamos para obtener el ejecutable y ahí podemos ejecutar nuestro programa, ¿sí? En realidad cuando nosotros hablamos y decimos que estamos compilando y estamos generando nuestro ejecutable, con la palabra compilar, con el proceso de compilación, en realidad estamos haciendo más que solamente compilar, ¿sí? Y ahora vamos a ver un poquito estos conceptos. En realidad lo que estamos haciendo son estas 4 operaciones, ¿sí? Estamos haciendo preprocesamiento, la compilación, el ensamblado de nuestro programa y en lo que sería el enlazamiento o el link de las distintas librerías. Y ahora lo vamos a ver con sus palabras en inglés. Preprocesar es preprocess, compilar, compile, assemble y link. Lo vamos a empezar a ver también en inglés como para que vayan recordando estas palabras, porque muchas veces se habla, ¿sí? El assemble, el proceso de ensamblado, el assembler, que es un lenguaje que ahora lo vamos a ver, van a empezar a sentir estas palabras, ¿sí? Entonces, de vuelta, cuando nosotros decimos que estamos compilando, en realidad no es solo compilar es uno de los pasos. Pero, para simplificar un poco también en este gran proceso complejo que tiene traducir desde un lenguaje pseudo-humano como sería C a los unos y ceros que la computadora entiende en un programa ejecutable, hay muchos pasos que ejecuta la computadora y distintos tipos de programas en diferentes niveles que son estos, ¿sí? Así que vamos a empezar a ver primero qué es preprocesar, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que está haciendo la computadora cuando empieza a preprocesar nuestro programa? Acuérdense, nosotros partimos de lo que sería nuestro programa en C a un código binario ejecutable por la computadora. Bueno, si recuerdan un programa típico, ¿sí? Vemos un programa que le pregunta el nombre al usuario y lo imprime luego por pantalla. Fíjense, ahí ya tenemos la forma de incluir las librerías, tanto la dproc como la estándar input and output. Están las dos iguales. Fíjense, nosotros tenemos ese código fuente y como esas dos primeras líneas son como unas líneas especiales que tienen el carácter numeral, ¿sí? Bueno, los caracteres numerales dentro de C se utilizan para hacer instrucciones especiales que se llaman justamente, son directivas de procesador, del preprocesamiento. O sea que básicamente eso nos va a estar indicando cuando hay ciertas cosas que van a ser preprocesadas, ¿sí? Por todo nuestro proceso de compilación, por los 4 pasos. En especial por el primero, que es el de preprocesamiento. ¿Qué es lo que va a suceder? Básicamente, si ustedes recuerdan en la materia anterior, cuando nosotros en algún que otro caso empezamos a trabajar en los ejemplos con
funciones. ¿Recuerdan? Cuando nosotros definíamos alguna función dentro de nuestro propio programa, nosotros sabemos que tenemos la función main, ¿sí? La principal de nuestro programa. Pero si nosotros empezamos a trabajar con otras funciones, tienen que tener un cierto orden esas funciones, porque si no, no podemos, nuestro programa nos las va a encontrar, nos las va a interpretar. Entonces, muchas veces lo que hacíamos, ¿sí? Una técnica para decirle a nuestro programa que cierta función existe, pero que está definida más abajo, ¿sí? Es escribir lo que sería la cabecera de la función sin el cuerpo, y después la implementación que vuelve a repetir esa cabecera, pero con el código, con los corchetes que abren y que cierran para todo el cuerpo, el código fuente real de la función. Bueno, en C nosotros tenemos estructuradas nuestras librerías con lo que sería el archivo de encabezados de headers, el .h, esa extensión .h lo que está diciendo que es un archivo de encabezados donde estamos teniendo solamente los encabezados y ciertas definiciones que forman parte del encabezado de nuestra librería, y después por lo general tenemos el archivo .c, que es donde está el código fuente con la implementación concreta de todos esos encabezados. Cuando nosotros en nuestro programa estamos diciendo numeral include, le estamos diciendo al preprocesador: acá tenés que incluir todos los encabezados de las funciones que están en la estándar input and output. Acá tenés que incluir todos los encabezados de la función que están en dprog. Entonces, fíjense en este caso, ¿qué es lo que sucedería cuando el preprocesador empieza a trabajar? Vamos a la primera sentencia, que era el include stdio.h. Bueno, no voy a poner todas las funciones, este es un ejemplo, pero fíjense cómo se reemplaza el include, el preprocesador quita la línea del include stdio.h y lo reemplaza por los encabezados de las funciones. En este caso puse solo printf, que es la que estamos utilizando en el ejemplo, hay muchísimas más. Y fíjense que pone todo el encabezado de la función, void printf, entre paréntesis los parámetros que recibe, string format, y después puse un puntito suspensivo porque tiene bastante más parámetros, pero no es la idea de entender exactamente los parámetros tal cual es el encabezado, sino conocer que lo que está sucediendo es esto. Se reemplaza el include, el preprocesador reemplaza el include por los encabezados de todas las funciones que están en el archivo .h perdón, de esa función. Ahora, lo mismo sucedería después, en un segundo paso, el preprocesador hace lo mismo con dprog. Y en dprog, de la misma forma, ¿qué es lo que va a hacer? Va a reemplazar el include dprog por las funciones que están en dprog. En este caso, string, leer string, y el string mensaje, ¿sí? Como parámetro. Tenemos más funciones en dprog, pero lo mismo. Fíjense cómo ya nuestro programa es preprocesado y se reemplazan todas esas sentencias, esas directivas de preprocesador que comienzan en C, tienen esa distinción que comienzan con el carácter numeral, ¿sí? Ahora bien, hasta ahí el preprocesamiento. Ahora vamos a pasar al segundo paso, que es la compilación concreta. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros compilamos? Volvemos de vuelta. Nuestro programa, ¿cómo se vería luego de la preprocesación? Preprocesación, Dios mío, qué palabra dije. Preprocesamiento. Acabo de inventar una palabra. Preprocesamiento. Hacemos el preprocesamiento y vemos me río solo de lo que acabo de decir. Lo vamos a dejar para que vean que también hay seres humanos del otro lado. Tenemos este programa. Fíjense cómo el encabezado de los include, de todos los encabezados, ya ahora no están más, ¿sí? No están más las directivas de preprocesamiento, y ahora tenemos todos los headers de nuestras funciones. Están los puntos suspensivos arriba y abajo, como para que ustedes puedan ver que hay más cosas, no son solo estas dos funciones, ¿sí? Pero así es como se vería nuestro programa ahora. Ahora, la compilación en realidad lo que va a hacer es traducir este programa en lenguaje C en algo como esto. Esto que están viendo acá se llama lenguaje ensamblador o assembler, ¿sí? Es más común que ustedes lo puedan llegar a escuchar nombrar con el nombre de assembler. Es un lenguaje de menor nivel, ¿sí?
existen varios dialectos diferentes de Assembler, o sea, el lenguaje Assembler es un lenguaje de mucho más bajo nivel, especialmente diseñado para los distintos tipos de procesadores de CPUs. Intel, AMD, distintos tipos de marcas y fabricantes pueden tener algún tipo de variante en lo que se le llama en inglés el flavor, lo que sería, podríamos traducirlo algo así como una especie de dialecto, ¿sí? Diferente, pero básicamente las instrucciones son las mismas y es muy críptico. Fíjense que acá ya empezamos en un nivel, si bien no saltamos directo a los unos y ceros, estamos saltando a un nivel de complejidad que ni yo puedo explicarles exactamente qué es lo que está sucediendo ahí. Me tengo que remontar unas cuantas décadas atrás cuando estudiamos Assembler en la universidad. Pero básicamente, ¿sí?, lo que podemos ver acá, fíjense que ahí ahora estoy resaltando ciertas cosas que sí tienen una correlación con lo que nosotros estábamos haciendo en el nivel más humano, más entendible para nosotros de C. Seguimos teniendo un main, hay una llamada ahí a un leer string, está la función leer string y también está el printf, ¿sí? Fíjense cómo hay una especie de conexión, o sea, hay toda una traducción. La compilación propiamente dicha lo que está haciendo es esto, traducir nuestro archivo .c, el lenguaje C, en algo como esto, ¿sí? Y en este caso ahora estoy resaltando lo que serían las instrucciones, ¿sí?, de lenguaje máquina, de lenguaje ensamblador, que tenemos disponibles en Assembler, ¿sí? Básicamente lo que hacen es poner, o sea, son instrucciones muy limitadas, no es lo mismo que nosotros, no es tan amplio el abanico de funciones disponibles que nosotros tenemos, por ejemplo, como en C o en otros lenguajes, que son de muy alto nivel, sino que acá estamos trabajando con cosas muy simples, como podrían ser las operaciones matemáticas simples, poner algo en memoria, sacar algo en memoria, llamar alguna otra parte del programa y saltar de un lado al otro, pero básicamente se reduce todo a esto, ¿sí?, dentro de lo que es el lenguaje Assembler, ¿sí? Entonces en ese caso es donde nosotros estamos trabajando en el nivel de la compilación. Pasamos del lenguaje en C a ese lenguaje Assembler bastante críptico. El tercer paso es propiamente dicho el realizar el ensamble, ¿sí?, ensamblar nuestro programa, o to assemble the program, diríamos en inglés, ¿sí? En ese caso, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, vamos a estar partiendo de nuestro programa en Assembler, ¿sí? Y lo que hacemos es, a través de ensamblarlo, ahora sí vamos a traducir todo ese lenguaje Assembler en los unos y ceros, ¿sí? Estamos ya casi en el punto final de lo que sería nuestro flujo de trabajo en la compilación en sí misma. Esto es algo que nosotros no nos vamos a meter en esta complejidad, es más, lo hacemos todo automático y ya lo estamos automatizando todavía más con nuestra utilidad make, pero básicamente está sucediendo todo esto cada vez que compilamos. Cada vez que nosotros llamábamos al cc o gcc main.c-o y poníamos algún otro modificador, estábamos trabajando y haciendo todos estos pasos. Y por último, nosotros dijimos, bueno, ya tenemos ahora el binario, ¿no estamos listos? No, nos falta uno más, ¿sí?, que es lo que sería el enlazar o el link, ¿sí?, lo que sería el linking del programa de nuestro paso final en todo esto que nosotros llamamos compilación, ¿sí? Si volvemos a partir de lo que es nuestro programa en C, ¿sí?, fíjense que nosotros tenemos el código fuente de nuestro programa ahí resaltado, el main.void, donde tenemos nuestras dos líneas en nuestro programa. Leemos de teclado el nombre y imprimimos el hola mundo, ¿sí? Por otro lado, tenemos también que incluimos a nuestra librería de dprog y que incluimos a nuestra librería la estándar, ¿sí?, input and output. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Fíjense que ahí nosotros en realidad ahora estamos teniendo 3 archivos fuentes. En realidad la estándar input and output es muy grande y tiene más de un archivo, pero si lo simplificáramos, nosotros tenemos por un lado el código fuente de dprog, de nuestra librería de dprog, por otro lado tendríamos el código fuente de stdio.h y por otro lado tenemos nuestro main.c, el que tiene el código fuente que resaltamos al principio.
Entonces, si ahora lo viéramos como en una secuencia, tenemos estos tres archivos, fuentes, los .c propiamente dicho de cada uno de ellos. ¿Y qué es lo que sucede en este paso final? Bueno, básicamente el proceso lo que va a hacer es tomar nuestro archivo, digamos, de programa principal y lo va a reemplazar, va a generar, va a poner la representación en binario luego de haberlo ensamblado, ¿sí? Y lo va a unir del otro lado con la representación en binario de dprog y por otro lado con la representación en binario del estándar input and output, ¿sí? Ese es el paso final y es el linkeo. O sea, tenemos nuestros archivos fuentes separados, tenemos más de uno, tenemos que unir todo eso junto, los binarios que representan a cada uno de esos, ¿sí? Los unimos y ese es el paso final del linkeo, ¿sí? Todo esto es lo que realizamos cada vez que ejecutamos make, cada vez que ejecutamos el cc, ¿sí? Estamos realizando todos estos pasos. Bueno, muy bien, hasta acá el proceso completo de lo que sería la compilación o lo que nosotros llamamos compilación. No nos vamos a detener o tener que recordar cada una de estas cosas, solamente mencionar que hay mucho más dentro de lo que nosotros llamamos compilación que solamente pasar directo a binario, sino hay muchos pasos internos, ¿sí? Que realiza nuestra utilidad make y utilizando a su vez el compilador por debajo. En este caso lo que vamos a ver ahora es un poco el concepto de depuración de errores. ¿Qué es esto de depurar errores? Bueno, ya lo habíamos visto, ¿sí? Nos ha pasado medio por accidente o no tan accidente en una de las clases anteriores de práctica, en donde nos topábamos con un error, ¿sí? Y en realidad no sabemos muy bien qué es lo que está pasando, todavía no entendemos con solo mirar el código fuente por qué tenemos ese error o por qué está funcionando mal, más allá de que lo compilamos y la compilación va bien. ¿Por qué el programa no hace lo que tiene que hacer o está funcionando de una manera errónea? ¿Sí? Entonces, tenemos ciertas técnicas, ¿sí? Para utilizar, para depurar esos errores, ¿sí? Cuando hablamos de depurar errores, eso es como nosotros lo decimos en castellano. Muchas veces hablamos de debuguear, ¿sí? Eso es como también una castellanización de una palabra en inglés, que es la palabra debugging, ¿sí? ¿Qué significa debugging? Bueno, debugging en realidad viene de la palabra en inglés bug. Bug es un insecto. Y si vemos acá esta imagen, eso es un cuaderno, ¿sí? Un diario que llevaba una persona que era programadora de la época. Esto fue en los años, creo que en los años 40, ¿sí? En Harvard. Estaban trabajando en una computadora, la Mark II en ese momento, que tenían en Harvard, que era una cosa grande como un heladero, varias heladeras juntas. Y literalmente lo que están viendo ahí pegado en con una etiqueta, esto está en un museo, está guardado, les vamos a pasar el link como para que puedan leer la historia. Esta persona se llama Grace Hopper, famoso. Se hizo famosa esta historia porque en realidad es la primera vez en donde se encuentra un problema. En ese entonces las computadoras tenían una gran cantidad de mecanismos y lo que están viendo ahí pegado es realmente un insecto. Eso es una polilla, ¿sí? Fíjense en estas otras imágenes. Directamente encontraron una polilla que estaba interrumpiendo el mecanismo, ¿sí? Estaba haciendo que la máquina, la computadora, la Mark II funcionara mal, ¿sí? Y es la primera vez que lo que están haciendo es encontrando una polilla, un bug, un insecto. Encontraron un bug adentro de la Mark II y lo que hicieron fue el debugging, el quitar el insecto de la computadora. Y de ahí, bueno, el resto es historia y quedó en lo que nosotros conocemos como el proceso de debugging, ¿sí? De quitar los bugs. O los errores se los conoce como un bug dentro del programa y lo que tenemos que hacer es quitar esos insectos, quitar esos bichos del programa, hacer el debugging en inglés. Y de ahí viene la palabra debuguear, que usamos nosotros, la castellanizamos, la depuración de errores, básicamente. Y esto lo vimos, como les mencionaba, en ese ejemplo
materia pasada, en donde me topaba con un problema en donde no estaba funcionando correctamente mi programa y en realidad no sabía qué es lo que estaba sucediendo. Y básicamente lo que usé fue la instrucción printf para ir viendo qué iba pasando con el valor de ciertas variables y en qué parte del programa me encontraba ejecutando, como para ver qué sucedía en cada uno de los pasos. Yo estaba asumiendo que funcionaba de una manera y en realidad estaba haciendo otra cosa. Así que ese es uno de los... el mecanismo que nunca les va a fallar para poder debuguear un programa, ¿sí? A veces se hace un poco tedioso, pero es indispensable conocer y empezar a utilizar esta herramienta también. Obviamente después cuando nosotros encontramos los problemas y los corregimos, podemos directamente eliminar esas sentencias o comentarlas, ¿sí?, en el código, y las podemos dejar en el caso de que asumamos que en algún momento futuro pudiéramos querer nuevamente habilitarlas para ver qué está sucediendo en ese código. Pero las quitamos una vez que encontramos nuestro error, y esa es la técnica del printf. Si bien esto lo vimos, lo que vamos a hacer ahora es vamos a mechar también en esta misma clase de teoría. Esto no es algo que ustedes tengan que pausar para realizar paso a paso, sino que véanlo, me van a ver en acción ahora en el escritorio de vuelta, viendo nuevamente este tipo de técnica sobre cómo debuguear un error en uno de los códigos. Ahí nos vemos en el escritorio. Bueno, muy bien. Vamos entonces a ver directamente en el escritorio cómo trabajar con un nuevo proyecto. Fíjense, acá ya tengo abierta la carpeta, ¿sí?, con la estructura que les comentaba en esta clase de teoría, esta nueva estructura. Y si bien va a haber un video explicativo de esto, en detalle, un poco más en detalle, como para que ustedes vean cómo poder instalar y trabajar con esto, vamos directamente a hacer uso, ¿sí?, de estos templates como les comentaba. Fíjense, yo estoy en la plataforma Linux, acá tenemos nuestro programa básico para Linux, así que directamente con esa carpeta seleccionada voy a hacer clic derecho, copiar, y voy a ir a mis proyectos. Fíjense, yo ya tengo varios con los que estuve trabajando. Voy a hacer clic derecho sobre la carpeta My Projects y ahí voy a ir a Paste. Podríamos haber hecho Control C, Control V corta directamente. Estoy haciendo de esta forma como para que ustedes vean las opciones. Ahora clic derecho, Rename, para renombrarlo, o F2. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a poner un programa que se llama Bug, ¿sí? Porque lo que vamos a explorar ahora es cómo trabajar. Fíjense, ahí ya tenemos, vamos a darle doble clic, el template inicial. Y lo que quiero que hagamos ahora es, ¿se acuerdan ese ejemplo en donde nosotros imprimíamos los numerales por pantalla como para simular una pared de un juego? ¿Sí? Supongamos que queremos imprimir y queremos hacer una pared de 3 numerales de altura. Si recuerdan, cuando nosotros hacíamos esto, hacíamos un bucle for. Voy a directamente armar el for completo y ahora voy a declarar la variable i. Arrancamos en 0. Y vamos a decir, mientras i se mantenga menor o igual a 3, queremos que sea de la altura 3. Y ahora vamos a sumarle a i1. Y directamente lo que vamos a hacer es el print line, el numeral, ¿sí? Vamos a poner un /n, me lo estaba olvidando, como para imprimir estos 3 numerales, ¿sí? Muy bien. Y ahora estoy en la carpeta mis proyectos en la terminal, me voy a mover, cd... y esto se llama bug. Y vamos a hacer make nada más para compilarlo. Ahí tenemos un error. Y dice declaración de la función println implícita. Tenemos un error. Carlitos, cambia. Ah, no, en el alt tab no te sale a vos. Pero bueno, no importa. Corta esta parte. Bueno, evidentemente porque no es println, es printf. Me estoy equivocando. Printf, muy bien, nos sirve para entender. Fíjense cómo hizo el primer paso de compilación y después tiró el error. Intentó hacer lo demás, pero sigue tirando un error el make. Muy bien, make. Y ahí funcionó. Vamos a borrar esto. Fíjense, ya tenemos un archivo más que es el main, el ejecutable. Vamos a poner .main ahí y vemos qué hace. Muy bien. Imprimió, fíjense, imprimió
pero en lugar de imprimir los 3 numerales que nosotros queríamos, imprimió 4. Acá el error, por ahí para muchos de ustedes ya empieza a saltar a la vista, a simple vista, pero lo que quiero que tengan en cuenta acá es cómo podríamos usar en este ejemplo también de este error. ¿Cómo podemos? Porque compiló perfecto y funcionó entre comillas, está imprimiendo uno de más. Bueno, una de las cosas que nosotros podríamos hacer es utilizar el printf, en este caso, para literalmente saber qué valor de i tenemos. Porque supongamos que no nos damos cuenta por qué está imprimiendo 4 veces. Entonces una de las cosas que podríamos decir es i es igual a %i. En este caso, y lo que hacemos es coma pesos i. Y de esta manera lo que vamos a hacer en este lugar es imprimir el valor de i, el entero, ¿sí? Entonces vamos de vuelta acá abajo, vamos a hacer make otra vez. Pesos i, perdón, no es pesos i, me estoy confundiendo yo. Estoy intercambiando lenguajes hoy, gente. Bueno, vamos de vuelta con el make. Ahí compiló, muy bien. Y vamos directo ahora a ejecutar main, ¿sí? Ejecutamos main. Y fíjense, ahí nos va a estar diciendo i tiene el valor y después imprime el numeral. No nos importa en este caso porque lo que estamos haciendo es debugueando. Estamos utilizando el printf como utilidad de debug. Fíjense, y acá empieza a haber algo más interesante. I es 0, I es 1, I es 2, I es 3. ¡Ey! Estoy haciendo algo de más. Ya acá salta a la vista y nos podemos empezar a dar cuenta. Ah, evidentemente la condición de salida, ¿sí?, la estamos haciendo mal. O, en lugar de empezar en 0, podemos empezar en 1, ¿sí? Las dos formas de corregirlo sería la misma. En C, lo más probable, ¿sí?, que como muchas de las cosas vamos a ir viendo en esta teoría y demás, en C el indexado por lo general de arrays y de otros tipos de estructuras comienza en 0. Lo que vamos a hacer es, en realidad, es algo más estándar arrancar en 0 este tipo de bucles y comparar por el menor en vez de hacer menor o igual. En este caso, ¿sí?, vamos a comentar esta sentencia de debug como para decir, bueno, yo creo que en este punto ya lo tenemos listo. Compilamos, hacemos make otra vez, muy bien, y damos main de vuelta y ahí tenemos la ejecución correcta, los tres numerales. En ese caso nosotros podríamos dejar comentado esto, en el caso que pensemos que este es un problema que se nos puede llegar a volver a dar, o directamente lo quitamos, grabamos, volvemos a compilar, ¿sí? Pero esta es un poco la idea de cómo trabajar utilizando el printf para ir debugueando y ver el contenido de nuestras variables en distintos momentos, en distintas partes de la ejecución de nuestro programa. Ahora volvemos con la clase teórica. Bueno, muy bien. Eso fue el ejemplo práctico, ¿sí?, un poco más breve de lo que nos llevó en esa práctica en su momento. Pueden también volver a revisar las prácticas, pero la idea es esa, utilizar el printf como una herramienta bien potente para darnos cuenta en qué parte del código estamos, qué es lo que está sucediendo en cada uno de esos lugares. Esto es una herramienta que la van a utilizar en todos los lenguajes, no es solo para C. En distintos lenguajes van a tener otro tipo de sentencia para imprimir, pero se usa en muchos lenguajes y más hoy que estamos trabajando tanto con servidores web, cosas distribuidas. Muchas veces no vamos a tener herramientas más potentes que directamente el imprimir ciertas cosas por pantalla, o quizás no por pantalla, imprimir algún archivo de lo que se llama archivo de log, ¿sí?, y después poder revisar en ese archivo qué es lo que está sucediendo. Pero el concepto es similar. Utilizamos el printf para ir viendo qué está pasando en los distintos lugares por los que pasa nuestro flujo de ejecución, nuestro código, y poder ver y encontrar los distintos problemas. Así que teníamos por un lado esta herramienta, el printf. Otra que quiero mencionar es el debugger, ¿sí? El debugger es una adición que tienen todos los programas, la mayoría de los programas, los IDEs que habíamos visto, los Integrated Development Environment, el Visual Studio Code, tiene la posibilidad de agregar debuggers. Y son herramientas bastante complejas, pero muy potentes, que básicamente hacen las veces del printf, en este caso,
y nos permiten ver y controlar la ejecución de nuestro programa paso a paso, entrar a funciones, ver lo que está sucediendo, ver los valores que tienen las distintas variables, controlar si queremos continuar la ejecución y después frenarse en otro punto. Es muy potente lo que podemos hacer con los debuggers. Nosotros no vamos a entrar en ese detalle en este punto de la diplomatura. Posiblemente más adelante veamos algo o no, pero lo importante es que ustedes conozcan que está esta herramienta. La herramienta se nos escapa un poco por la complejidad que tiene de, primero, la instalación, porque las distintas plataformas y los distintos lenguajes tienen su propia instalación del debugger. El debugger, ¿cómo funciona? Mientras ustedes están viendo el código fuente, van a ver una línea, ¿sí?, que les va a marcar por qué paso de ejecución dentro de su código fuente, el escrito en C en este caso, está la ejecución del programa, y van a ir viendo otro tipo de información acerca de las variables, el contenido, la cantidad de memoria que está utilizando. Todo eso tiene que tener una instalación apropiada, porque lo que hace es enlazarse con el ejecutable que recién se compiló, ¿sí?, para saber en qué punto de la línea de código que ustedes entienden, que ustedes están leyendo en el IDE o en el editor de texto, se encuentra ejecutada en ese momento. Tengan en cuenta que la máquina lo que está ejecutando son unos y ceros y ustedes están mirando por otro lado el código fuente. Ese enlace no suele ser tan fácil. En algunos casos es muy simple de configurar, en otros casos es un poco más complejo y hay diferencias en cómo configurarlo en las distintas computadoras. Incluso puede haber diferencias entre todos ustedes que tienen Windows o entre todos ustedes que tienen Linux, tienen por ahí, dependiendo de qué cosas tengan instaladas y qué no. Se nos escapa un poco del alcance de la diplomatura en sí, y es muy importante que el concepto básico, lo mismo que hace un debugger, ustedes puedan hacerlo con el printf. ¿Por qué? Porque, como les decía, se van a encontrar con ambientes, contextos en donde ustedes van a estar programando en lugares donde no es imposible tener debuggers, ¿sí?, donde no se pueden utilizar los debuggers, y la única herramienta a la que ustedes van a poder hacer uso para encontrar esos problemas es algo similar al printf. Entonces tienen que empezar a utilizar esa herramienta como base y que sea su caballito de batalla para solucionar los errores. Pero bueno, el concepto de debugger está, y es algo muy interesante. Por lo general, cuando nosotros estamos trabajando con aplicaciones de escritorio o aplicaciones en celulares donde el contexto es limitado, no hay ambientes distribuidos o programación distribuida en distintos lugares, y es muy simple ver en un debugger qué es lo que está sucediendo. Así que esa herramienta es muy importante. Y después, déjenme ver, se me fue, ahí estamos, estaba perdiendo el control de la computadora. Y por último, patito de goma. Acá tenemos patito de goma, muñequitos. Se caen. Vamos a sacar uno. Ahí estamos. Muy bien. ¿Qué es lo que tiene que... ¿A qué viene a cuento tener esto? Bueno, justamente por esto. Una de las técnicas que nosotros tenemos como programadores es volver a revisar el código y explicárselo a alguien. ¿Sí? Lo podemos hacer con una persona, no tenemos que tener el patito de goma ni nuestra pelota Wilson del náufrago, pero muchas veces estamos trabajando solos, ¿sí? Y es común a veces no interrumpir a un compañero de trabajo y demás para esto. Entonces nosotros el ejercicio que hacemos es como si tuviéramos el patito de goma, se llama el rubber duck technique en inglés, pero básicamente es utilizar, ¿sí?, un muñequito o algo como ser referencia. En realidad no lo tienen que hacer directamente, es un poco gracioso, pero el hecho de estar contándole, ¿sí?, a ese muñequito qué es lo que está pasando en tu programa y explicárselo, decirle, bueno, en esta línea empezamos, void main, llamo a la función leerInt que me pide un número por pantalla, ¿sí?, ingreso el número, hasta ahí voy bien, lo guardo en la variable num1. Luego realizo el pedido de una operación, y así le van contando y van mirando el código y se lo van explicando, y le van explicando a ese patito o a ese compañero que ustedes tienen qué es lo que están realmente haciendo en su programa. Y de esa forma muchas veces
se terminan de dar cuenta, pero llegan a una línea donde están explicando lo que están haciendo y ahí lo ven. Ahí ven que lo que están haciendo es algo incorrecto. Estoy ciclando una vez más en el bucle de lo que tengo. En vez de preguntar por i menor a n, estoy preguntando por i menor igual. Entonces me paso una vuelta del bucle. Bueno, un poco esa explicación, ¿sí?, es la que hace que ustedes empiecen a ver. Si ustedes solo leen el programa, lo ven por arriba y demás, y no hacen este ejercicio como de estar explicándoselo a alguien, lo pueden hacer mentalmente, pero esa explicación muchas veces les va a hacer ver qué es lo que está sucediendo, cuál es el error, y ahí se les hace un poco más claro el encontrar el problema. Bueno, muy bien. Una vez que vimos ya el concepto de el debugging utilizando nuestros muñequitos también como técnica, vamos a empezar a ver ahora un poco más en detalle qué es lo que está pasando en la memoria y empezar a hacer un manejo un poco mejor y realmente ir de lleno ahora al tema que tiene como eje central esta materia, que son los arrays. Pero vamos a arrancar por esto. Si recordamos los distintos tipos que nosotros estuvimos trabajando, ¿sí?, podemos ver que tenemos distintos tipos en C que veníamos utilizando, ¿sí? Char, double, floating, long, string, también bool. Podríamos definirlo. No recuerdo si está definido en dpro. Posiblemente lo agreguemos si no está. Pero básicamente los distintos tipos que nosotros teníamos, tanto string como bool, son definidos por nosotros, ¿sí? C no tiene la representación directa de esos tipos de datos. Pero más allá de eso, lo importante acá es recordar la representación, ¿sí?, cuánto espacio ocupaban, ¿sí?, de memoria cada uno de estos tipos, ¿sí? En general, ¿sí?, ahí tenemos los distintos tamaños. Tenemos algunos que ocupan 1 byte, algunos ocupan 4 bytes, otros ocupan 8 bytes, ¿sí?, tanto como el double o el long, donde tenemos el doble de espacio para poder representar a nuestros números, tanto enteros como de punto flotante. Pero fíjense la característica del string, en donde en realidad nosotros no sabemos realmente cuánto espacio ocupa el string. Eso depende de qué tan largo o corto sea la cadena de caracteres que estamos utilizando en un momento determinado, ¿sí? Entonces ahí hay ciertos detalles de cómo se trabaja con la memoria y vamos a entrar en ese punto. Pero en principio, si nosotros tuviéramos que abstraernos un poco, representar esto, ¿sí?, ¿cómo lo veríamos en una memoria en concreto? ¿Sí? Si vamos a ver, por ejemplo, esta imagen de lo que son los módulos de memoria de una computadora típica, ¿sí? Supongamos que cada uno de esos sticks, de esos chips de memoria, cada uno de los grandes, sea 16 GB. Ahí creo que están viendo 8 en cada uno de esos, de los chips negritos. Tiene la misma cantidad del otro lado. Así que podría ser una memoria donde cada uno de estos, que está el redondelito ahora marcado, podría contener, ¿sí?, 1 GB, supongamos. Si es de 16, tenemos 8 de un lado, 8 del otro. Tenemos ahí los 16 GB y cada uno de esos chips negritos, tendría 1 GB de memoria, ¿sí?, de capacidad. Si nosotros ahora ampliamos esa imagen, se ve un poco pixelada, pero la ampliamos y nos quedamos con solo ese chip de 1 GB, ¿sí?, ese chip negrito tiene 1 GB de memoria. 1 GB de cuadraditos de 1 byte. Entonces nosotros podríamos abstraer y pensar, ¿sí?, que esa memoria en realidad está dividida en una cuadrilla, y podríamos hasta saber que el primer cuadradito, ¿sí?, de esa cuadrilla, en este caso obviamente no estamos poniendo el giga completo, sino lo estamos haciendo un poco más chico porque nos ocuparía demasiado, pero para abstraernos un poquito, tenemos una cuadrilla, sería como una hoja cuadriculada, en donde cada uno de esos cuadraditos está representando a cada uno de los bytes. Y el primer byte sería el byte 0, el del extremo, ahí tenemos 8, así que sería el byte 8, y así sucesivamente. Cada uno de esos bytes tendría un número de posición en esa memoria y podríamos referenciarlo, ¿sí? Ahora,
Para los tipos de datos que ocupan un byte, ¿sí?, lo que estaría ocupando en esa memoria estaría robándose el primer cuadradito, que lo vemos ahí marcado, ¿sí? Por ejemplo, si estuviéramos representando un char, ¿sí?, esa es la forma en el espacio que ocuparía un carácter en esa memoria. Para los tipos de datos que ocupan 4 bytes, un entero, ¿sí?, o un float, esos 4 bytes, toda esa parte es lo que estaría ocupando de la memoria. En los casos que ocupan 8, estaríamos ocupando toda esa primera fila de nuestra representación en hoja cuadriculada, por decirlo de alguna forma, en esa memoria. Esta es una forma práctica de abstraernos y tener idea de cada uno de esos tipos de datos. Cuando nosotros se los asignamos a una variable, estamos ocupando esa cantidad de casilleros, por decirlo, esa cantidad de cuadraditos de nuestra hoja cuadriculada está siendo utilizada por esa memoria. Entonces podríamos directamente dejar de lado ahora la imagen que tiene que ver con el chip de memoria en sí y quedarnos solamente con esa representación en matriz, digamos, de filas y columnas, en donde ahí lo que tenemos es la memoria representada por estos cuadrados, por esta hoja cuadriculada, cada uno representando un byte. Entonces, fíjense si nosotros vamos a ver un ejemplo bien concreto en el cual vamos a hacer un programa muy simple inicialmente y después lo vamos a ir evolucionando para ir mejorándolo. Pero en el caso de un programa en donde nosotros quisiéramos calcular el promedio, en este caso de 3 notas, ¿sí? Ahí vemos la definición, la declaración e inicialización de estas 3 notas, ¿sí? Vamos a utilizar números enteros, nota 1, nota 2 y nota 3, ¿sí? 7, 8 y 4 no nos fue tan bien en esa última nota, pero ese sería muy básico y tendríamos que hacer un programa en donde lo que vamos a hacer es calcularle el promedio a estas 3 notas. De vuelta nos vamos a ir al escritorio para hacer este ejemplo práctico, lo vamos a codificar y ahora vamos a volver después a hablar un poquito de los conceptos de lo que hicimos ahí. Bueno, muy bien, de vuelta en el escritorio. Hoy voy a ir ahora, en este segundo ejemplo voy a ir un poquito más rápido. Vamos a hacer de vuelta todo el proceso. Hago un clic en Basic Program Linux y presiono en el teclado Control más C. Hago clic en My Projects, Control V corta. Se pegó la carpeta Basic Program Linux. Ya está seleccionada. Aprieto F2 en el teclado y me permite cambiarle el nombre. Y le voy a poner promedio. Le doy Enter. Abro y le doy doble clic al main.c. Y en este lugar, ahora lo que vamos a hacer es nuestro ejemplo. Y en el ejemplo que nosotros veíamos en las filminas, en la imagen, filminas, el señor tiene algunos años. Muy bien, decíamos nota 1. Esto dijimos que era un 8, 7 y 4. A ver, déjenme chequearlo rápidamente. Si esto era así. 8 era 7, 8 y 4 para hacerlo exactamente como tiene que ser. Int nota 2 igual 7, 8. Perdón, me equivoqué ahí. Y vamos de vuelta int nota 3. Y a esto le damos un igual. Y este era un 4. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente un printf. Y vamos a decir el promedio es. Y en este lugar vamos a imprimir un float. Obviamente la división probablemente nos dé un número con comas. Vamos a ahora pasarle que, bueno, directamente lo que vamos a hacer es la suma de nota 1 más, vamos a calcular directamente el promedio muy simple, nota 3, y esto lo vamos a dividir por 3. Veamos ahora si esto está funcionando. Me muevo a mi terminal en la parte de abajo, me voy al programa que estamos ejecutando, que estamos escribiendo, cd promedio, y hago make, a ver qué sucede. Bueno, acá ya tenemos un problema. Es importante, fíjense que ya nos ayuda bastante con lo que resalta en distintos colores. Warning. Estoy diciendo que esta F es un float, lo que voy a poner ahí, o un double, ¿sí? Y acá me dice todo esto que tenés ahí en verde, en realidad es un entero. Ya nos está dando una pauta. Y esto es un problema que ya nos habíamos topado en algún que otro programa anterior, ¿sí?
¿Esto qué se debe? De nuevo, cuando nosotros estamos trabajando nota 1, 2 y 3 son enteros. Los estamos sumando y toda esta operación, ¿sí?, por defecto en C va a estar realizada con valores enteros. Y de esta manera también está dividiendo por el 3. ¿Sí? Tenemos 3 notas en total. Por eso hemos dividido 3 para sacar el promedio. Pero este 3 también es un entero, con lo cual esta división, ¿sí?, es una división que está dando como un resultado un entero también, y lo estamos intentando poner en un float. Había distintas operaciones para hacer formas de corregir esto, pero vamos directamente a hacerlo bien simple. Vamos a poner un 3.0 para que se piense que esto es un float. Vamos a hacer un clear ahí y vamos de vuelta con un make. Y ahí compiló, no tenemos ningún error. Así que vamos a ver qué es lo que está haciendo. Hacemos .main y ejecutamos. Muy bien, el promedio es 6.33. Bueno, muy bien. Este es el ejemplo más básico, ¿sí? Fíjense, lo resolvimos de una manera. Podríamos haber hecho un cast de esto hacia float o a double. Pero esta es una de las formas que teníamos para solucionar ese problema inicial. Dentro del marco de este ejemplo, ahí tenemos, ¿sí?, cómo podríamos hacer este programa. Volvemos ahora a la teoría. Bueno, muy bien. Ahí vimos, ¿sí?, muy simple el programa que saca el promedio de esas 3 notas. ¿Sí? Nos encontramos con algunas cositas ahí en el medio, pero las resolvimos. Vimos cómo trabajar de vuelta en esta nueva estructura que tenemos de carpetas y demás. Así que ya vamos agarrando un poco de experiencia en cómo trabajar con estos programas. Un programa muy simple. Ahora quiero que volvamos a la representación de nuestra memoria. ¿Qué es lo que estuvimos haciendo? ¿Cuánto espacio estuvimos utilizando de esa memoria? ¿Sí? Entonces volvemos a nuestra hoja cuadriculada y ahora lo que vemos es que la variable nota 1 es un integer. Nosotros tenemos el valor 7 en la cual se inicializó. Y esta es la forma en la que la veríamos. Tendríamos el 7 en los primeros 4 bytes. ¿Qué pasa con la nota 2? Bueno, la nota 2 va a ir a ocupar los 4 bytes que le siguen. ¿Sí? Ahí es donde tenemos el valor 8. Y la nota 3, los 4 bytes que le siguen. ¿Sí? Ahí tenemos el valor de 3. Eso es la forma en que estaría representado. Obviamente nosotros nos estamos abstrayendo un poco. ¿Por qué? Porque sabemos que en la memoria lo único que existen son unos y ceros. Entonces la realidad es que nuestra hoja cuadriculada, por decirlo de representación, no tendría el 7, el 8 y el 4. ¿Era 4 o era 3? Un 3. Sino que tendría estos valores en binario. Fíjense que ahí ya tenemos 4 bytes. Son unos cuantos unos y ceros. Tanto para la nota 1, la nota 2 y la nota 3. ¿Sí? Así que eso es un poco la idea de este programa. En el programa ahí tenemos que el cuadrille, para la nota 3 en un punto dice 3 y en otro punto dice 4. Pero independientemente de eso, volvemos ahora a ver esta definición. En int, nota 1, 7, nota 2, 8, nota 3, 4. En este caso, como les decía, hay un error entre la representación de la pantalla y ahí, ese código. Pero en general, acá hay algo que huele mal. ¿Qué es lo que les parece mal si ustedes empiezan a ver el programa en sí? No está funcionando mal, funciona correctmente, hace lo que tiene que hacer, que estamos calculando el promedio de estas 3 notas. ¿Sí? Ahora, hay algo acá que a mí no me convence, no me gusta mucho, que es, en el punto de vista de ustedes, lo que este programa se podría mejorar. No es algo que esté andando mal, sino algo que se podría mejorar. Pensémoslo a futuro, pensemos un poquito qué es lo que hace este programa y qué inconvenientes tendríamos más adelante si este programa quisiéramos que sea un poquito más potente o pudiera calcular algunas notas más. Bueno, muy bien. En principio lo que yo les podría decir es que si en un futuro nosotros quisiéramos tener más notas, tendríamos que entrar al programa y escribir una nota 4, nota 5, nota 6, empezar a avanzar de esa manera. Cada vez que quisiéramos tener más o menos notas tenemos que entrar y cambiar nuestro código. Hay algo ahí como que no me termina de convencer. No es lo suficientemente dinámico ese programa como para calcular el promedio de 2 notas o de 10, ¿sí? En un principio.
Así que no está mal, ¿sí? Resolvimos nuestro problema al principio, pero no teníamos todas las herramientas que nos van a dar la potencia de lo que vamos a hacer ahora con los arreglos. ¿Qué es un arreglo? Bueno, un arreglo es lo mismo que decir arrays. Ese es el título de esta materia, los arrays en C. Vamos a llamarlos arrays muchas veces, es la palabra en inglés y es básicamente una nueva nomenclatura, una nueva herramienta. No es un tipo de datos en forma directa, sino que es algo así como un englobador de tipos de datos. Fíjense este ejemplo, ¿sí? Acá empezamos a tener una nueva sintaxis, una nueva nomenclatura de definir cosas en C. Y fíjense lo que estamos haciendo. Tenemos int notas y ahora hay un corchete, un 3 y un corchete y el punto y coma. ¿Qué estamos haciendo ahí? En lugar de declarar nota 1, nota 2 y nota 3 como variables separadas, acá estamos declarando una única variable de tipo array, digamos. Este sería el tipo, entre comillas, de tipo array. Estamos diciendo que notas es una variable que va a tener, ¿sí?, 3 lugares de tipo entero, ¿sí?, de tipo integer. De esta forma lo estamos haciendo. O sea que escribimos de vuelta int, el nombre de la variable, pero al ponerle los corchetes estamos diciendo que notas en realidad va a ser un array de enteros en lugar de ser una única variable para contener un único entero. Y ese 3 viene a definir la cantidad de espacios que hay dentro del array. Entonces, lo que nosotros podríamos hacer en este caso, en vez de tener de vuelta nota 1, nota 2 y nota 3 como variables, solamente un array notas. Y fíjense cómo haríamos la asignación ahora. Notas y usamos de vuelta los corchetes para decirle en qué posición nosotros vamos a estar asignando un cierto valor, ¿sí? En notas y la posición 0 le vamos a poner el 7, en la posición 1 de notas le vamos a poner el 8 y en la posición 2 de notas le vamos a poner un 4. Fíjese acá cómo ya podemos ver algo muy particular de los arrays y es lo que se dice que están indexados desde 0 en C. Decir que algo está indexado, los arrays tienen índices. Ese 0, el 1 y el 2 representa el índice, en qué lugar, en qué cuadradito de las posiciones que tiene en total nuestro arreglo, nuestro array, en qué posición, a qué posición estoy referenciando. Es como tener las 3 variables de enteros, pero en lugar de tener distintos nombres de variables tenemos uno solo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría ahora si nosotros quisiéramos implementar este tipo de cosas en el programa que habíamos hecho en el ejemplo anterior? Bueno, vamos de vuelta al escritorio y ahora vamos a ese programa, vamos a generar un nuevo programa promedio array en donde lo que vamos a hacer es empezar a aplicarle todo tipo de mejoras a ese programa. Y vamos a pasar desde utilizar variables separadas a utilizar este array y toda la potencia que eso nos va a dar. Bueno, muy bien, de vuelta al escritorio y estamos directamente donde habíamos frenado en el ejemplo anterior, ¿sí? En el programa de promedio, promedio.c. Este promedio en realidad es main.c, no se llama promedio, es nuestra carpeta. Fíjense, vamos con un truquito bien rápido. En lugar ahora de, obviamente lo que podríamos hacer es el Basic Program Linux, copiarlo y pegarlo, pero lo que yo quiero es, quiero mantener esta versión, ¿sí?, de promedio. Quiero que quede este programa como está. Voy a hacer clic en la carpeta promedio, voy a hacer control C, de vuelta a My Projects, control V, F2 para cambiarle el nombre y ahora voy a poner promedio array en esta carpeta. Voy a cerrar este archivo y abriendo acá hacemos doble clic en main.c y seguimos teniendo la misma versión del programa. Abajo en la terminal me voy a mover hacia la otra carpeta que se llama promedio array. Ahí estamos. Si hacemos ls-l, vamos a ver lo que hay ahí. Muy bien. Podemos borrar el main, no lo necesitamos. O podríamos haber hecho un make clear. Make clean, perdón. Make clean borra directamente las cosas que tenemos en la versión del makefile de Linux. No recuerdo si lo tenemos hecho para Windows también. Se puede buscar. Muy bien, vamos directamente ahora a modificar este programa. Y lo que habíamos dicho en principio era que íbamos a definir
un array, ¿sí? Que se llamaba notas. Y notas iba a ser un array de enteros de tamaño 3, ¿sí? Y ahora, fíjense, nosotros lo que vamos a decir es en la posición 0 de notas, notas, vamos a borrar y vamos a borrar. Y en la posición 0, 1 y, notas. Y en la posición 2 vamos a estar almacenando los mismos valores. Y cuando hacemos el promedio, vamos a hacer justamente lo mismo. Vamos a cambiar aquí y nos vamos a ir a 1 y nos vamos a ir a 2. ¿Sí? Vamos a grabar. Vamos a venir acá. Vamos a hacer un clear. Vamos a hacer otro make. Tenemos un error. Bien, nota. Me estoy olvidando la S en todos lados. S y S. Muy bien. Grabamos. Venimos acá y hacemos make. Y el make funcionó. Está perfecto. Y si volvemos a ejecutarlo, main, le damos enter. Y otra vez vemos el 6.33. Perfecto, muy bien. Más allá de lo que cambiamos, que es muy interesante ahora el poder hacer uso de los arreglos. Ya vimos cómo definirlo. Estamos definiendo una variable de tipo array de enteros, ¿sí? Que tiene 3 casilleros, tiene tres lugares en donde almacenar enteros. Tenemos 3 enteros posibles. Estamos usando la misma variable, pero el programa en realidad no ha cambiado demasiado. Fíjense, en lugar de usar 3 variables independientes, estamos usando una sola, pero todo sigue más o menos de la misma manera, ¿sí? Bueno, una de las cosas que nosotros podríamos hacer acá es hacer algún tipo de cambio para que esto sea un poquito mejor, mejorar un poco más este programa, ¿sí? Entonces, una de las cosas que podríamos hacer aquí, esta asignación, es... acá vemos que hay algo que estamos repitiendo, ¿sí? Estamos repitiendo obviamente el poner las notas. Tenemos 3 notas. Una de las cosas que se podría hacer es, en lugar de tenerlo fijo, ¿sí? Estamos teniendo 3 notas fijas y estamos teniendo fijos las calificaciones. Si en lugar de hacer esto, lo que hacemos es preguntarle al usuario el valor. De esta forma no tendríamos que venir a cambiar el programa cada vez que las notas cambiaran. O que quisiéramos calcular el promedio de 3 notas, pero que son diferentes a estas. Entonces podríamos hacer un leer int, ¿sí? Que es la función que nosotros usábamos en dprog. Vamos a hacer de esta forma, nota. Y directamente copiamos y pegamos esto en nuestras 3 notas. El resto lo dejamos igual. Vamos a hacer un clear. Vamos de vuelta acá a llamar a make. Y obviamente tenemos un problema. Leer int resaltado y nos dice implicit declaration. Evidentemente nos estamos olvidando de incluir dprog. Y ahí incluimos dprog de la nueva forma. Mucho más coherente con la anterior. Y ahí está compilando y funcionando, ¿sí? Vamos a probarlo. Vamos a hacer un clear para limpiar un poquito todo eso. Ejecutamos main y nos pide nota. Vamos otra vez a poner un 8, un 7 y ahora un 4. Y de vuelta tenemos el mismo resultado. Pero fíjense ahora cómo esto cambió, ¿sí? Ya tenemos la posibilidad de ejecutar este programa con cualquier tipo de notas. Nos sacamos 10, nos sacamos un 9 y nos volvemos a sacar un 10. Y nuestro promedio es 9.66. Muy bien. Este programa ya es muchísimo, muchísimo más potente. Ahora, volvamos otra vez a mirar el programa y estamos viendo, obviamente, que hay una repetición. Hay algo que sigue todavía no siendo ideal, ¿sí? O no siendo de la mejor manera o de la forma más eficiente posible. Un cambio que podríamos hacer aquí es, nosotros sabemos, bueno, tenemos 3 notas.
¿sí? Y en vez de repetir de esta forma, podríamos utilizar un for, por ejemplo, ¿sí? Para pedir la nota, escribir la lectura del entero por teclado una vez sola. Entonces vamos a hacer nuestro típico for, donde declaramos una variable i que inicia en 0, donde i se mantiene menor a 3, ¿sí? Que es el tamaño, la cantidad de notas que vamos a tener, y vamos a incrementar el i en 1, y lo que vamos a hacer es, me voy a robar este renglón, lo voy a poner aquí, y lo voy a modificar de la siguiente manera. Y vamos a borrar esto. Fíjense que ahora nos quedó un poco mejor. No estamos copiando y pegando siempre el mismo estilo de código, sino que en una sola línea, pero utilizando un for, estamos leyendo las 3 veces las 3 notas que necesitamos. Vamos de vuelta a borrar y a compilar otra vez. Muy bien. Y vamos a ejecutar este programa nuevamente. Nos pide una nota. Vamos a sacarnos un 9, un 8 y otro 9. Y ahí tenemos el cálculo del promedio. Muy bien. El programa empieza a estar cada vez mejor, ¿sí? Fíjense que ahora nosotros seguimos viendo en este programa algo. Yo sigo viendo algo que todavía tampoco me gusta. Y es, ¿qué les parece a ustedes? A mi entender, esto de estar fijando las notas también a 3 es algo que no me gusta mucho. Lo ideal para mí sería que este programa no solo nos preguntara nota por nota y las podamos ingresar como hicimos en esta última modificación, sino que también nos pregunte qué cantidad de notas queremos calcular en este promedio. Entonces lo que voy a hacer ahora, ¿sí? Justamente voy a hacer una pequeña modificación. Entonces voy a definir una cantidad de notas entero, vamos a poner ahí en mayúscula, y vamos a leer un entero. Vamos a poner algo como cuántas notas, con acento, cuántas notas, tenemos la cantidad de notas, y fíjense, ¿qué podríamos hacer ahora en la definición de notas? En lugar de fijarlo a este valor 3, lo que vamos a decir es que el tamaño de nuestro array notas va a estar definido por el valor que tenga can notas en ese momento, ¿sí? Y la otra que podemos hacer en este punto es también hacer que nuestro bucle se mueva n veces, o la cantidad que hay en can notas, ¿sí? Y nos vaya pidiendo una por una. Y ahora tenemos que reemplazar esto. Entonces, cada vez que nosotros estamos calculando el promedio, en lugar de imprimir nota por nota, lo que vamos a ir haciendo, ¿sí? Podríamos hacer otro bucle. Hay varias formas de resolver esto, pero podríamos tener otro bucle diferente aquí. Voy a utilizar otra variable, si bien podríamos usarla ahí, ¿sí? Pero vamos en este sentido a hacerlo bien explícito. Entonces lo que vamos a hacer es recorremos de nuevo. Vamos a recorrer nuestro arreglo y lo que vamos a hacer es, vamos a poner una variable en donde estemos sumando el total que tienen nuestras notas. Lo voy a inicializar en 0 y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a decir que total va a ser, ¿se acuerdan de esta sintaxis? Le voy a asignar lo que ya tiene total más notas que notas en la posición j. Estamos recorriendo notas con el índice, con la variable j como índice. Entonces arrancamos nuevamente desde el principio de nuestro arreglo, j siendo 0, entonces decimos notas en la posición 0, se lo sumamos a lo que tiene total y se lo asignamos, y así sucesivamente. Cuando termine este bucle, el promedio, ¿sí?, va a ser, en lugar de esto, vamos directamente a poner total dividido, no 3, sino cantidad de notas. ¿Sí? Ahora, vamos a compilar esto, vamos a borrar y vamos a ver qué es lo que sucede, porque acá
evidentemente vamos a tener un pequeño error. Fíjense de vuelta, ¿qué es lo que está sucediendo? Esto ya lo habíamos visto en nuestro primer ejemplo. En este caso, de vuelta, estamos trabajando con total, que es un entero, cantidad de notas, que es un entero, y acá estamos diciendo que esto es un float. Entonces, una de las cosas que nosotros podríamos hacer es hacer un cast, lo que se llama cambiarle el tipo a esta variable, y vamos a decir que esto va a ser un float. Y ahí va a ser una división de punto flotante entre total y cantidad de notas. Con solo hacérselo a una sola variable, ya esta división va a dar un resultado flotante. Vamos a hacer de vuelta un make. Ahí compiló. Vamos a hacer un clear y vamos a ejecutar esta función a ver qué es lo que está haciendo. Cantidad de notas. Vamos a decirle 2 notas en realidad. Nota, un 10. La otra nota, un 4. El promedio es 7. Perfecto. Vamos a hacerlo de vuelta. ¿Cuántas notas? 4 notas. Y vamos a decir que nos sacamos 9, 9, 8 y 7. El promedio es 8,25. Bueno, muy bien. Fíjense ahí el poder que nosotros tenemos ahora con solo esta nueva estructura, la definición de arreglos y las distintas modificaciones que nosotros fuimos haciendo y mejoras que fuimos pudiendo hacerle a este programa para pasar de algo que era sumamente estático, donde teníamos solo 3 notas y las notas estaban fijas, y cada vez que algo cambiaba nosotros teníamos que volver al código fuente del programa, cambiarlo, recompilarlo. Y en este caso empieza a ser mucho más dinámico. Directamente preguntándole al usuario por teclado, podemos calcular la cantidad de notas que querramos, ¿sí? Y sacar el promedio acorde. Volvemos a la clase de teoría.